Buenos días. Bienvenido. Vamos a Buenos días. hablar rápidamente, desarrollar un poco por qué el Evangelio que tenemos hoy en día. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Empero declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Vale, vamos a reforzar un poco los textos para apoyar con otros textos por qué el Evangelio y no otro, porque muchos ya sabéis que van a los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero nosotros tenemos esto, lo que está claramente. A ver, vamos a ver, ¿qué más? Hay muchos más evangelios. Por ejemplo, Revelación 14. Vale. 14. ¿Por qué tenemos este evangelio? Porque Pablo dice que el evangelio que nos ha predicado, ¿vale? Eso dice Pablo. Lo dice varias veces. Mi evangelio. Uh-huh. ¿Qué versículo? 6 al 11. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Y los que le adoran y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Claro, entonces ese evangelio no es para hoy, porque hemos leído Revelación 6 para que entendáis que muchos dicen, pero este evangelio es el evangelio de la tribulación, que son 3 ángeles. Y si os acordáis y luego leéis, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, de versículos de 6 al 8, ahí va, dice Pablo que ni otra persona, ni otro ángel se os predica otro evangelio. ¿Por qué? Porque contrario, porque Pablo, Romanos 2, Gálatas, Romanos 2, me perdí. 16. Romanos 2. Sí. Romanos 2, 16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Entonces claramente dice Pablo que Dios juzgará según Mi evangelio. mi evangelio, que lo acabamos de ver antes, que es Primera de Corintios 15, ¿no? y no este. Pero hay más que muchos, entonces, ¿qué hacen muchos? Van a otros sitios. Mira, vamos a ver, Mateo 28. Mateo, Lucas, Marcos, Mateo. Sí, es el último Aquí, capítulo. El último 28. 28, Versículos. aquí, 19 y 20. Por tanto, id, enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vale, muchos dicen eso, de ir y bautizar, ¿vale? Pero se olvidan, porque esto era para Israel. Ahí está el error que muchos caen. Eso era para Israel. Eso no es para los gentiles, porque el camino a los gentiles aún no estaba abierto. Ese era solo, por eso, en los sermones que tengo yo en el otro, hablo un Sí. poco de eso.
Pero vamos a leer más. Mateo 3, Mateo 3. para que veáis. Esto no es para nosotros. Esto era para ellos, porque primeramente, esto lo dijo Jesús después de que fue crucificado, pero aún tenían la tercer intento de que ellos lo acepten con Esteban, que también lo mataron. El versículo. 1, 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, oye, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. Entonces ellos decían, arrepentíos Distinto. y el reino de los cielos. ¿Vale? Y léeme el 11 también. Capítulo 11, versículo. 1, 11. No, capítulo 3, 11. Versículo 11. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces habla de otro bautismo. Juan dice que él habló del bautismo del agua, pero él dice que Jesucristo volverá con otro tipo de bautismo. Mateo 14, 4, 17. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino del cielo está cerca. Entonces vemos que Jesucristo predicó lo mismo que predicaba Juan Bautista. Arrepentíos del reino de los cielos. Exacto. Hemos leído primeramente el Evangelio, que es muy distinto a eso. No es lo mismo. Vamos a ver Lucas 4. Lucas, Esto lo digo para que veáis por qué es el Evangelio no es. Es el último momento donde dice que es el Evangelio que nos es predicado a nosotros como gentiles, no como Israel, como gentiles. Vale, versículo. Versículo 18 al 19. Vale. En el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Y cerrando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Esto es lo que predicaba Jesucristo, por eso vino a la tierra, para sanar, para eso. Pero esto era a los suyos. Juan, como lo he hecho el otro día, mira, Juan 9 al 11. Para que entendáis, ¿a quién predicó Jesucristo? Aquel era la luz verdadera, La que luz. alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, Jesucristo vino predicando a los suyos, todo eso. Entonces, yo puedo aprender de esto, tú puedes aprender de ello, ¿no? Pero no se aplica a nosotros, porque nosotros no somos israelitas. ¿Nosotros qué somos? Gentiles. Somos gentiles. Entonces, si Jesucristo vino a los suyos, a ver, que realmente nosotros ahora todos somos suyos, pero en aquel momento aquí dice a su pueblo. Hay otros textos que dice cuando nació, cuando le dije a su padre José que vino para su pueblo, él vino a los suyos, como lo mismo que dice, Israel. él mismo mandó a sus discípulos y él mismo dijo que vino a predicar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto en cuanto al Evangelio, pero ahora en cuanto a la firmeza, porque dice también que tenemos que estar firmes. ¿Vale? Este es el primer punto, por decir. Y ahora este es el segundo punto, por decir. Hay más. Luego desarrollamos. Romanos 5:2. Romanos 5:2. No, ahora un textos. Romanos, que está antes de Corintios. Romanos 5:2. 5:2. Vale. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos Ay. gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Tenemos que estar firmes en la gracia. Gracia. Gracia, ¿no? Es que En la esta gracia. obra, religión Luego, ya donde, a es- ver si me acuerdo la religión ya es Primera tremenda. Corintios. Las obras que hacemos porque somos salvos. Estamos en la gracia, no estamos en hacer para ser Primera salvos. Corintios 1:17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces aquí dice, nosotros no estamos, no bautizar, lo dice la escritura, no bautizar. Nosotros tenemos que estar predicando el evangelio, no a bautizar, porque bautismo no salva, lo que salva es el evangelio y luego veremos más el qué exactamente. Efesios 6. Es que me enfada mucho la religión, engaño. Efesios 6. Más atrás. Así que está aquí. Espera, espera. Estaba Ahorita lo aquí. abro. Sí, aquí está. Mira, lo abrí. Efesios 6, 11, 12. Alguno me acuerdo. 11, 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas Esto es lo que del tenemos que diablo. hacer. Dice, vestidos firmes con la Acechanza. escritura para estar firmes. ¿Qué más? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Porque si Cristo dijo que Él vino a sanar a los enfermos, se vino por los que están enfermos, porque nosotros somos destituidos de la gloria de Dios siendo pecadores. Entonces, nuestra lucha es contra las fuerzas de la oscuridad. La maldad. Por eso tenemos que predicar a la gente que lo acepte el Evangelio. Pero eso depende de cada uno. Eso es algo individual. Vale, vamos a leer más. En el segundo versículo dice que de cuál es el mismo. Si retenemos la palabra que nos es predicada, el Evangelio, somos salvos. Si no creemos en vano. Apoyamos con textos. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vale. Dice... en el cual esperasteis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si creemos el Evangelio, ¿qué pasa con nosotros? Con nuestras almas. Somos sellados. Sellados. Lo dice una vez sellados, para siempre sellados. Salvos. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Por gracia, porque es un regalo. Don. Es un regalo. Es algo que Dios nos da gratuito por su gracia. ¿Quién no aceptaría eso si lo entendería? Por eso la importancia de predicar el Evangelio y de decir esas cosas, que es una cosa que Dios lo hizo estando en la cruz y nos lo ofrece gratuitamente. Ya, Hechos todo. 15. No es hacer, es... Hechos 15, versículo 11. No se tumba la pantalla. Actos, porque tenemos la Biblia pura. Y otro, y a veces lo digo, nosotros seguimos siendo en presencia, por ahora, en las escrituras, hasta que nos vayamos en el suceso del arrebatamiento, dentro de ese libro, porque estas cosas nosotros que hacemos como salvos se escribirán en este libro. Este libro se va a ampliar, porque muchos dicen actos, muchos dicen de los apóstoles, no, es actos de los salvos, mejor dicho. 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, así como ellos. Es que lo dice, Pablo dice, es por la gracia del Señor, de lo que él dice, somos salvos por su gracia. Primera Timoteo. Primera Timoteo, está para acá. Pero más rápido buscando. Primera Timoteo 2, versículo 3, 4. 3 y 4.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, Jesucristo lo hizo para todos, no para algunos y para otros no, para todos. Pero para que uno acceda a ese regalo que Dios nos ofrece, como hemos leído en Efesios 1:13, lo tiene que aceptar el Evangelio de corazón, creer por fe, creer, no decir venir o no pedirlo, es aceptar por fe, creer en ello, lo que Jesucristo El mayor hizo en la regalo, cruz. el mayor regalo. Es un Y ahora regalo, muchos dudan, su sangre. muchos dudan. Entonces, vale, uno dice, ¿cómo si esto, entonces, qué me da a mí la seguridad de que esto ya es para siempre? Mira, primera de Juan Primera de 5:13. Juan 5:13. 5:13. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto ya es Entonces, otra él cosa. es como que nos lo quiere asegurar, que una vez que creemos eso, para que sepamos que tenemos la vida Eterna. eterna. Entonces, un salvo, ¿por qué es un salvo un salvo? ¿Por qué dudas? No, un salvo, ¿por qué es salvo? ¿Lo sabe que es salvo? Lo sabe, ¿estás seguro? ¿Tienes dudas? ¿Tú Que tienes sí, dudas? que sí, no, ¿Tú yo eres sé salva? que sí que lo soy. ¿Tú dudas No tengo en tu ninguna, salvación? ninguna. Entonces yo sé que yo lo Aleluya. sé, que lo soy, Yo que no sé tengo que ninguna. soy. Tú también, ¿no? Lo sé que lo soy. Un salvo no salva. duda, Yo pero no un pierdo, religioso lo que hacen donde está el error, por Sí. eso hay mucho engaño que dice, ay no, ay salvo, como si te va a castigar Dios, o no, no hagas eso que no sé, que no. Entonces ellos dudan, o Tienen tenemos miedo, que hacer sí. eso porque perderemos, o no, no hagas eso porque dudas. Nosotros sabemos claramente, por eso lo dice también Juan, no me acuerdo por aquí, que tenemos un abogado para con el Padre. Jesucristo. Bueno, no exactamente sé en dónde está Ok. ahora, pero si lo dice claramente que si mañana o hoy cometeremos un pecado, tenemos un abogado comparado con el Padre, a Jesucristo, que interviene por nosotros, que es nuestro mediador. Entre Dios y los hombres. Exactamente, entonces por eso no podemos dudar y estar todo el tiempo ahí, uy, con la duda que si Que si soy estamos salvo, perdonados, que que si si no no sé qué, que si estamos me pierdo, que perdonados. si me quedo en el arrebatamiento, que si no sé qué. Un suplicio. Sin seguridad de salvación. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Entonces, por eso, cuando oramos en el nombre de quién, De Cristo, de nombre de nuestro Señor. por eso muchas personas, cuando oran, muchas personas ni siquiera no mencionan a Jesucristo. Un detalle, en el Antiguo Testamento, el Padre trabajó Sí. con su pueblo Israel bajo su nombre del Padre. Pero para nosotros hoy en día, Jesucristo es nuestro Dios y es el mismo Dios, pero con el nombre de Jesucristo. Porque nosotros somos gentiles. Uno solo. El Padre es para con Israel y el Espíritu Santo está continuamente con nosotros y ahora está dentro de nosotros. ¿Qué más? Pues mira, en el tercer versículo, ¿qué dice? Porque primeramente nos ha enseñado lo que asimismo Pablo recibió. ¿Qué recibió Pablo? Vamos a ver, Hechos 26, versículo 16. ¿Por qué decimos que Pablo recibió? ¿Quién afirma que Pablo recibió estas cosas? Versículo 16. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré. Entonces, ¿qué dice ahí Jesucristo a Pablo? Le está diciendo en la visión cuando le apareció de varias veces, Claro. que él mismo Jesucristo le está diciendo que él le va a aparecer varias veces y le va a decir a Pablo ciertas cosas. Por eso podemos decir, hay muchas Revelación. cosas que Revelación. Pablo escribió, pero escribió todo bajo
revelación por Todo Jesucristo. es revelación. Y entre cuáles son 7 misterios, entre cual uno de ellos es el mismo evangelio que tenemos aquí, revelado a Pablo, porque antes de Pablo no se sabía exactamente ese evangelio. Está de alguna manera, pero Pablo lo que incluyó en su evangelio, que ahora lo veremos, ¿vale? Ahora lo veremos, incluyó algo muy importante. Pero ¿qué más podemos Y decir? que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Gálatas 1, 11 y 12. No, quédate ahí. Aquí, Gato. 11, 12. Gálatas 1. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, si Pablo dice que lo recibió todo, ¿cómo? Revelación, como los ¿De quién? ¿De misterios quién? de Jesucristo. Entonces, ¿tú a quién quieres seguir? A Pablo, porque siguiéndolo a él, sigo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hay algunos que evitan a Pablo Porque o Pablo lo es puesto por el esquivan? Señor Jesucristo. El evangelio, Entonces, el si yo quiero arrebatamiento, aprender todos de los la escritura, misterios. ¿dónde tengo que ir? A Pablo, a la doctrina de Pablo, revelada Muchos, a Pablo. muchos no lo entienden, pero si Es Pablo está sencillo. puesto aquí No, por el no, mismo Señor Jesucristo, de verdad. ¿no? Aquí se le revelaron los misterios, el evangelio, el arrebatamiento, que somos la novia de Cristo, todos son misterios para salvos, iglesia de Cristo. Entonces, por mucha esto gracia, el mucha evangelio. Por eso tenemos que ir y enseñar ese evangelio que nosotros recibimos del mismo Jesucristo a través del apóstol Pablo. Pero ahora vamos a ver como lo que dice el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. En inglés está mejor traducido porque dice How Jesus died, que significa, sería la traducción correcta, como Cristo murió. ¿Cómo murió Cristo? dando su sangre, toda. Juan 19:34. Sin eso no hay salvación. Sin la fe en su sangre no hay nada. Juan 19:34. Pon esto para acá. Vamos a cerrar el año con la palabra de verdad, ¿eh? El evangelio de nuestra salvación. Así que ¿Lo has encontrado? 19:34. ¿eh? Sí. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, igual que muchos dicen con los animales que la Biblia dice que no podemos comer la sangre, pero cuando muchos, pero es que los tejidos aún tienen sangre, entonces se olvidó una vez, Sí, que los filetes sí, pero aquí qué dice, el soldado le traspasó con el costado y salió, agua y sangre. pero no es que ya no, cuando los médicos, los científicos hoy en día dicen que cuando sale esto es que ya no es sangre. Ni una Siempre gota. va a quedar aquí un poquito, alguna gotica, pero ya es como un suero, ya no es sangre, Ya no Igual es, que en el claro. hígado se ve mejor, porque tú cuanto más lo estrujas, más sale, pero es rojo. Pero ya no es sangre, porque Dios, Jesucristo, derramó toda su. Sangre. Entonces, ¿por qué la sangre? Porque Pablo dice Toda la sangre. que Cristo murió por nosotros, según las Escrituras. En el de Isaías 53 lo dice, y ya hemos leído un poco Y ahí sin antes, sangre no hay que él remisión tenía de que hacer pecados. eso. Sin sangre no hay Hebreos salvación. 9:22. Sencillo, pero complicado para el que no entiende. Hebreo 9:22. Hebreo está Exactamente. aquí, ya lo vi. Después de 9:22. Ya. Misu, no, ahora no podemos, estamos ocupados. Quédate ahí. Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, cuando alguien quiere ir a Jesucristo o a Dios, al Padre, por sus formas, por sus obras, por sus actos, por su bautismo, por lo que él quiera ir, si no hay sangre por medio, no pone su fe en la sangre, Colosenses 1:14, en vano va. Es en vano todo lo que hace, porque el mismo Evangelio dice que si nosotros creemos esas cosas, no creímos en vano. Por eso es nuestro Evangelio de los gentiles. Colosenses, ¿dónde que está? Está por Ahí aquí. más. Voy a ver.
Después de Hebreos. Sí, Aquí, no, aquí, no, aquí. Ya. 1:14. Ah, vale. A veces se nos... 1:14, ya está. En quien tenemos redención por su sangre, ¿está claro? Es que no hay El más. perdón de pecados. Por su sangre, es que El sin hom- sangre no hay más. el Por hombre, eso la escritura pone hincapié a la sangre. oye, el hombre no puede perdonar pecados. Pero Dios, que esto le pasó a Jesucristo No, cuando imposible. curó a un paralítico, que le dijeron los fariseos, o que le dijeron, no, es que solamente, yo por eso digo, eso, el primer versículo en el cual Jesucristo no se llama a sí mismo, pero se da a entender que es Dios. Porque dice que solamente Dios, le dice los fariseos, podrían perdonar pecados. Y luego el de Jesucristo dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, que él dijo al paralítico, levántate, Y anda. coge tu cama y vete. Porque con esto él también le estaba perdonando los pecados. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad, siendo Dios, El que es único un que puede, misterio Dios, el revelado, único. porque Dios fue hecho carne. Juan 10. Solamente la sangre de Cristo sin mancha, sin pecado, sin contaminación, sin mentira. Siendo Dios hizo hombre, el único que puede perdonar El pecados. mejor regalo del mundo, la salvación del El alma. mejor regalo. Porque puedes tú salvar tu cuerpo, tu físico, lo que sea, vivir bien, vale. Pero si tu alma luego va donde va al infierno, que no lo creas, ya lo creerás si no lo aceptas cuando llegas Pues allí. cuando llegue el día Por de eso se acá. predica el Evangelio, que nosotros como salvos queremos que todos lleguen a un conocimiento de salvación, mediante el Evangelio. Por eso, déjame decir algo, por eso no nos gastamos como la religión, porque no buscamos convencer a nadie, porque cuando llega la hora, el día de cada uno, ahí es cuando se sabe y en vergüenza nos vamos a quedar. Juan 10, 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido de las mías. Al 18. Como el Padre me conoce a mí, así yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también he de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero enfatizamos, ¿qué dice ahí en el Prefiero ser versículo oveja de Cristo 15? Me parece. que de otro. En En el el 15 al dice, final como del el 15. Padre me conoce a mí, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Enfatiza al final, El 17. el final El 16. del 15. Y pongo mi vida por las ovejas. Cristo lo hizo voluntariamente, que fue un mandato por su Padre, pero no lo obligó. El Padre lo mandó, pero Cristo lo entregó por su buena voluntad, su vida. Y la vida que dice en el Levítico, no me acuerdo ahora el texto, Dios La- dice que La vida de la sangre, de la carne en la sangre está. Exacto, entonces si Jesucristo entregó su vida, ¿qué entregó? Su sangre. Entregó su sangre. Por eso los que no hablan de la sangre no lo entienden la No escritura, son sangre. porque la vida de la carne está en la sangre y Cristo entregó su vida dando su sangre por nosotros. Entonces, que me gusta enfatizar esas cosas. Entonces, de aquí, Revelación 1, 5, pero leemos el final de aquí. ¿Al qué? Aquí, uno, ¿Al cinco. qué? Al que. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Entonces, Que es de verdad. Jesús dando su vida, puso su vida voluntariamente. Él nos amó, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Nos Y a amó nadie más. y lavó. Entonces, nosotros siendo pecadores, Una sola vez. por eso podemos decir que podemos ser justificados delante de Dios, porque cuando Dios nos ve, ¿qué ve? Su sangre. Sangre de Cristo. Entonces, ¿hay alguna manera de llegar a Dios o estar delante de Dios sin la sangre de Cordero? Que no es un amuleto, es salvación. No como mucho que la sangre de La Cristo la tienen como un importancia de la amuleto. sangre, por eso el Evangelio lo dice claramente, Salvación. que Cristo murió por nosotros según las Escrituras. Según las Escrituras, ¿qué quiere decir? Porque en las Escrituras reclama sangre. Dios reclama sangre por el pecado, para perdonar. Entonces, por eso es según las Escrituras. Vamos a ver, y fue sepultado. Rápido, esto que a Juan 19:41.
Aquí. Ah, el otro. Juan 19, 41. ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Ese es Lucas. 19. Lucas. Ese es Lucas. Que ya yo no lo veo así bien. Actos. Aquí. Está Juan antes, ahí, 19, ese. 41. ¿Ya? 41 19:41. y 42. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Y allí pusieron a Jesús, por causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. ¿De dónde? Entonces lo dice claramente. Y ahora búscame también Lucas 23, para atrás. Para atrás. Ah, vale. Lucas 23. Los evangelios no son el evangelio que salva. De verdad. Lucas 23, versículos. 52, 53. Entonces dijo Jesús a los principales de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Bien. ¿Ese? Estás en el 22. 23. Aquí. Ah, 52, aquí. 50. 33. 52, 53. Entonces aquí. Sí. No, leíste en el 22. Ahí, ahí. Vale. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que era labrado en piedra, en el cual aún ninguno había sido puesto. Entonces está claramente diciendo el sepulcro porque es nuevo, era nuevo. Lo dice la escritura en el 4. Fue sepultado. Ahí está la escritura. Según las escrituras. Y ahora vamos a ver también Lucas 24, 5 al 7. 24, 57. Lo más importante. Y teniendo ellas miedo y bajando el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me encanta. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os hablo cuando aún estaba en Galilea. ¿Sigo? Hasta no lo viste. 5 al 7, ¿no? Ah, me falta el 7. Diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, para nosotros, a ver, Jesucristo nació para su pueblo, como Mesías, como Salvador. Pero para nosotros, ¿qué dice la Escritura? Que murió dando su sangre. Entregó su vida para nosotros. Pero él mismo lo dijo que es menester, o sea, que esto porque sabía que tenía que haber hecho como parte del pago de Tenía que ser así. rescate de las manos de Satán para que nos rescate nuestras almas de él. Infierno, Exactamente. no purgatorio. Fue un pago perfecto. Por eso era necesario que Cristo muera dando su sangre y resucite el tercer día. Mateo 28, 5 al 7 también. Mateo 28. 5 al 7. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque es resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde estaba puesto el Señor, e id presto decir a sus discípulos que es resucitado de los muertos, y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Aleluya. Resucitó. Entonces, ¿te acuerdas lo que dice Pablo? Que si no hay Amén. resurrección, nuestra fe, Es en vano. pero predicamos si hay en vano. resurrección, No es en vano. porque si Cristo resucitó de los muertos, entonces Claro. nosotros también, los que creemos en el Evangelio, somos. Salvos. ¿De qué? Entonces, tú como creyente, Del si crees en infierno, de lo esas que viene, cosas, todo. acepta el Evangelio de salvación, lo que le reveló a nuestro apóstol Pablo, Futuro asegurado y mejor y verdadero. porque si no, En Dios. como me lo he leído en Romanos 2, 16, Dios juzgará a
a la gente, al mundo, Así es. según Claro. su... ¿Qué día? El día del juicio No. final, ¿no? ¿De qué estás En el hablando? día de cuando juzgará según su evangelio. Ah, 6:30, eh, Efesios. Mira, no que lo sabe, el ahora día del igual que no arrebatamiento. me explico bien. El arrebatamiento. ¿Cuándo juzgará Dios a la gente según el Romanos En el 16? arrebatamiento. Ah, Exactamente. exacto. Entonces los cristianos que se hayan quedado aquí en el día del arrebatamiento ya son juzgados ahí porque se quedaron. Ah, mira, era el evangelio, nos quedamos. No creímos en el evangelio. Efesios 6:30. Y no constristéis al Espíritu Santo, por el cual estáis sellados para el día de la Los que redención. somos salvos somos sellados para ese día, pero los que no han aceptado el Evangelio, porque dice Efesios 1:13 que los que aceptamos el Evangelio somos sellados. Y los que no lo aceptan serán juzgados como Quedándose aquí, quedándose aquí. en el Qué arrebatamiento. Los horrible, dejados qué de horrible de cristianos. tantos religiosos, tantos supuestos creyentes, tantos supuestos cristianos diciendo que ellos creen, que creen. Tanto Hasta predicar, los demonios creen y tiemblan, que no tienen salvación. tanta religión. Pero si no han aceptado el Oh, Evangelio de sangre, que es que Cristo murió por nosotros dando su sangre, que no entienden la importancia de la sangre, que muchos dicen bautismo, bautismo y bautismo, que no es nada, no es malo, es bueno el bautismo, pero pero no no es para es nosotros, necesario. los salvos. Yo también estoy bautizado en una religión que me salí de ella, Yo tú también, también, pero no me yo salvó ese también. bautismo. A mí Yo lo que me no me salvó sabía el evangelio ni nada. Estaba es perdida ahí. mi fe. Esto es lo que me salva a mí. Mi fe ¿En qué? ¿En qué? en que Cristo dio su sangre por mí. Punto. Esa es la Y salvación. El evangelio. explicar eso, Romanos 3, No, Michu, quédate allí. léeme Romanos 3, A ver. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Todos. todos somos pecadores, algo nos hace falta para ser rescatados. Por eso Cristo hizo lo que hizo. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Es un don gratuito de Dios. por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su O sea sangre. que Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz, por eso Él pagó por nosotros. Por eso nosotros no podemos añadir nada a ese sacrificio de Él, solo aceptarlo, Exacto. que es un regalo. Por eso es un regalo, porque Él ya lo hizo. Por algo en la cruz dijo, cumplido es. ¿Sigo? Para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Dios es paciente. Sí, Él es bueno, pero es fuego consumidor. Cuando llega el momento, dice Entonces ya. vemos que es un don Corta gratuito el hilo. por nuestra fe. 28. Así que, Romanos 3, así que, 28. así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, Sin ninguna las obras obra. de la ley. Y Romanos 5:9, el último texto. Romanos 5:9. Pues muchos más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la Exacto. ira. ¿Cuál es la ira? Yo tengo esto, ya hablaré, ya hablé en el canal que me borraron. La ira. ¿Qué ¿Cuál es es la la ira? ira? La ira. ¿Qué es De la ira? verdad. La angustia de Jacob, los 7 7 años. años Esa ya es la ira, Cristo, porque entonces en mucho de aquel Dios. periodo Dios va a verter su ira hacia la humanidad, hacia la tierra, Exacto. pero más con su pueblo Israel. Por eso nosotros somos salvos de ese periodo de la ira. ¿Pero cómo? Por su sangre. Si tú quieres venir a Jesucristo, a Dios, sin sangre, Imposible. cuando uno va a ir ahí en el cielo, se va a plantar, Cristo lo va a pedir. ¿Tú por qué crees que tienes derecho de entrar Ah, en el por lo que cielo? yo hice, porque hice esto para ti, prediqué Me esto y lo bauticé, otro. me he portado Sí, bien, he oh, predicado, hice he ayudado no mucho. sé Le he qué, soy predicado a buena 500.000 persona. gente. Uy, todo lo que he hecho por ti. Entonces, Así le van a decir. ¿dónde está eso? Me parece Lo que que yo he hecho. pero sirven, porque ¿cómo son La mente nuestras religiosa. obras para Dios? Tremendo los ¿Qué son religiosos. nuestras obras para Dios? Trapos de inmundicia. Las obras de nosotros no sirven. Sí, sí sirven siendo salvos. Si no somos salvos, no sirven.
Son trapos de inmundicia, no sirven. Mucha religión sin salvación, por gusto y para nada. Lo que tú prediques, el otro, el cura, el de allá, el de acá, todos los religiosos que mencionan a Cristo hablo, ¿eh? Claro, Por entonces, gusto y para nada. si uno se planta ahí diciendo todas las sus cosas, entonces como nuestras obras no sirven para Dios, por eso hemos hablado de la fe, que nosotros debemos tener fe en lo que Él ya hizo, por eso el Evangelio, que el Evangelio no habla de obras, solamente de fe, que nuestro corazón, nuestra alma confíe plenamente en lo que Cristo Él hizo. hizo. Y el que no hace, el que piensa, no, yo tengo que hacer algo, Añaden a la salvación. Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare el Espíritu de gracia? O sea, lo vuelven a crucificar una y Exacto, otra vez. entonces no pisoteéis la sangre de Cristo, su sacrificio. En el momento cuando un alma quiere pisotear, añadir algo a su sacrificio, es como la coge por inmunda. Por inmunda. Entonces, si tú te preguntas a ti, Cristo, ¿por qué tú crees que tienes derecho de ir al cielo conmigo? Porque yo obedecía la palabra de verdad, el evangelio de salvación revelado a Pablo y que no hay otro, y puse la fe en su sangre, Romanos 3, 24, 25, y solo por eso soy salva. Porque hemos por visto gracia, qué hace por fe, Cristo, en su sangre. qué hace Cristo con su sangre. Nos amó, nos lavó, en su nos sangre. limpió. Entonces, cuando el Padre te ve a ti, ¿qué ve? Su sangre, redimidos. ¿Y cómo es su sangre? Limpia, pura, sin mancha, sin nada. ¿Ya tienes condenación? No, ya no voy al ¿Puedes infierno. perder esa Ya no puedo perder la salvación. ¿Hay alguna duda? Si me pongo a hacer cosas malas y cosas aún siendo salva, mi carne es entregada a Satanás, más mi alma es salva. ¿Pero o sea, qué queremos salvar aquí, el alma o el cuerpo? Nuestra alma. ¿Hay duda? Tampoco queremos ser entregados a Satanás ni hacer cosas malas. ¿Tienes dudas? No, ninguna. El que tiene dudas es que... Queremos agradar a Pero nuestro el que Dios, tiene nos dudas, gusta. el que no tiene nos obliga. dudas, ¿es salvo o no es salvo? Pues no es salvo, no es salvo. Tienen miedo, están oprimidos por el espíritu religioso. Por eso los religiosos se esfuerzan. Ay, no hagas son eso. libres. Ay, no hagas el otro. Ay, ven allí, ven a la iglesia, vamos a la iglesia. Están así. Nosotros somos iglesia porque son somos libres. templos de Tienen Dios. miedo Nosotros somos perder la templos de Dios salvación. siendo iglesia. Ay, que si ¿Cómo me- voy a ir a la iglesia yo si yo soy iglesia? Que está bien juntarnos, que se llaman ahora en día iglesia, pero son edificios. A ver, Se puede juntar, pero no nosotros como personas, como esto es un templo, porque Cristo mora en nosotros y Él no mora en edificios hechos de mano humana. ¿qué estamos haciendo tú y yo ahora? Estamos congregados, no en un sitio tal. Nosotros somos la iglesia y estamos congregados aquí, en este hogar, que es un edificio y es, pues, donde nos ¿Y congregamos. qué dijo Cristo? Que donde hay dos o tres. Ahí está Él, como le subes. ¿Cómo dijo? Donde hay dos. Ahí estoy ¿Cuántos yo. somos nosotros? Somos dos y con Una el carne, tres. pero en el fondo somos dos, ¿no? Claro. Y donde estamos dos en su nombre, eso sí. y tú, si nos ves, ya eres el tercero o Amén. tres, ahí está Él en medio de nosotros. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo está Jesús? Espíritu Santo, que es Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros, porque hemos creído el Evangelio de Salvación. ¿Y qué dice Efesios 1:13? Sellados. Y un sello es para siempre. ¿Quién es el único que arranca los sellos? ¿Qué dice el libro de Revelación? El único digno de romper los sellos es el Cordero de Dios, que el mismo Padre sacrificó por Cuánto nosotros. engaño religioso, Dios mío. Es terrible. ¿Ya? Maranata. Entonces, esperemos que lo entendáis y que aceptéis el Evangelio de salvación. Amén. Maranata. Creer el Evangelio.